Buenas noches, Dios te bendiga. Un abrazo para ti en la noche, en esta noche que Dios te pueda bendecir. Una vez más aquí en nuestro programa que hemos sacado para esta cuarentena de leer la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de bendición en tu vida y estés leyendo la palabra de Dios, aparte de otros libros que puedas estar leyendo. Espero que allá en tu casa esté la bendición de Dios. Todos están leyendo diferentes libros, diferentes contenidos, y tengo la fe que estás leyendo otros materiales en tu casa, pero pues también sacas el tiempo para leer la palabra de Dios, lo cual va a nutrir tu vida espiritual. Un abrazo para toda la familia que tienes allí a tu lado, que te acompañan. Invítalos a que este tiempo podamos leer la palabra de Dios. Hemos tenido todo el día para compartir, para ver noticias, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces yo creo que pues es oportuno el momento para ir a la presencia de Dios y leer la palabra de Dios. Por eso te invito a que le extiendas la invitación a los que están allí en tu casa y puedas, a partir de este momento, podamos leer la palabra de nuestro Dios y compartir un poco. Bueno, para los que se unen así de vez en cuando, quiero decirles, hemos estado, desde que inició la cuarentena, hemos estado leyendo la palabra de Dios. Ya leímos un libro, el primero fue Efesios, luego leíamos Gálatas, y anoche iniciamos con el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Leíamos el primer capítulo, y en esta noche vamos a leer el segundo capítulo del libro de Corintios, del libro de Primera de Timoteo. Por eso te invito, me iba equivocando allí, por eso te invito a que busques en tu Biblia el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Gracias a mi directora acá, mi directora que me está corrigiendo, es la que me ayuda. Bueno, entonces ubícate allí en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Pero primero vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios, este tiempo al Señor. Te invito a que actives allí la oración en tu casa y puedas pedir a Dios que fortalezca tu vida. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de leer la palabra de Dios. Oramos por Colombia. Señor, oramos por nuestra familia, los que están lejos y los que están cerca. Oramos que seamos negativos para este COVID-19. Que mi familia, yo declaro que mi familia es negativa para este COVID-19. Que tú eres nuestro médico por excelencia, que tú cubres a nuestra familia y que tú eres la medicina que necesita nuestra casa. Yo eso lo declaro aquí, Señor, para mí, para mis familiares, para todos los que están en casa, para los que están, Dios mío, lejos, pero que son familiares, y para todas esas personas que se conectan y que también están pidiendo, Señor, que sean negativos para este COVID-19. Declaramos que somos negativos, decláralo ya en tu vida, para tu hogar, para tu familia, tú eres negativa para este COVID-19. Señor, y que luego que pase esto, Dios mío, seremos, Padre amado, una vez más agradecidos contigo. También oramos por cada colombiano, por cada extranjero que habita y vive en este país. Señor, y por esas personas que por su trabajo, por su labor, están, Dios mío, Señor, ejerciendo sus labores, independientemente cuál sea su función. Oramos por ello. Oramos por Colombia. Señor, extiende tu mano de misericordia por Colombia, por todo el mundo, pero como colombianos oramos por Colombia. Señor, pedimos por cada colombiano,
por cada colombiano, por cada colombiana, Señor, por cada familia, por cada hogar. Señor, Dios mío, declaramos que en tus manos, oh Dios, nos cubrimos todo lo que está alrededor nuestro y pedimos que tu mano de misericordia nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Por eso busca ya en tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 2. Y de esa manera vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Es muy corto este capítulo. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Bueno, ese es el capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo. Y vamos a, de alguna manera, a recordar quién era Timoteo. Entonces, anoche hablamos que Timoteo fue un joven que el apóstol Pablo reclutó o recogió o tomó para que lo acompañara en su segundo viaje misionero. Todo eso lo podemos corroborar, lo podemos comprobar en el libro de Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos, el capítulo 15, verso 36 dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Y explicábamos anoche que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero fue acompañado por un hombre llamado Bernabé, ¿sí? Y también iba Juan, ¿sí? Fueron los que acompañaron al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pero cuando iban en su primer viaje misionero, cuando iban en ciertos lugares, ese Juan se regresó y no fue perseverante ni acompañó al 100% al apóstol Pablo. Luego que el apóstol Pablo dice ahí en el verso 36 de Hechos 15, dice: después de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces el apóstol Pablo le dice a Bernabé: bueno, vamos, ya hicimos ese viaje, ¿por qué no volvemos a visitarlo a ver cómo están? Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, quería y buscaba nuevamente hacer otro viaje. Y dice allí: y Bernabé quería, dice en el verso 36, Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces ahí, ¿verdad?, se forma una discusión. El apóstol Pablo quería llevar
que no quería llevar a Juan y Bernabé quería llevar a Juan. Y por lo tanto allí tuvieron una discusión, dice allí en el verso, y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, es decir, cogió para otro lado. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Pablo se fue con Sila. Salió de la iglesia de Antioquía y se fue con Sila. Pero dice que cuando llegó a Derbe, dice en Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo, dice allí la palabra de Dios, era de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De esa manera, entonces que se une Timoteo al apóstol Pablo, ¿sí?, en el segundo viaje misionero. De esa forma es que Timoteo comienza a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Lo acompaña en el segundo y en el tercero. De ahí en adelante, Timoteo hace parte de la obra misionera que hacía Pablo. Luego, entonces, el apóstol Pablo dice allí en el 1 Timoteo 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo. Se le conoce como las cartas pastorales, ¿sí? Es la carta de un pastor a un joven, ¿sí? Y entonces en el verso 3 del 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y ahí entonces el apóstol Pablo, mientras él se va para Macedonia, deja en Éfeso a este joven llamado Timoteo. Y luego le escribe esta carta con el fin de darle unas instrucciones cómo se debía él comportar administrando esa iglesia ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces ahí le escribe, y anoche hablábamos de la falsa doctrina, que es lo primero que el apóstol Pablo trata de explicarle cómo debía él hacer ante los falsos maestros. Cómo debía defenderse Timoteo, qué tenía que hacer, qué podía hacer, qué no podía hacer. Entonces él escribe esa carta y allí le está dando las instrucciones a Timoteo cómo hacer. Ahora en el capítulo 2, que es el que hemos leído en esta noche, dice así la palabra de Dios. Aparte de las instrucciones que le dio en el capítulo 1, ahora hoy vamos a leer, o ya acabamos de leer, el capítulo 2 y vamos a hacer una pequeña introducción o estudio de este capítulo. Entonces dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te exhorto, te invito, ¿sí?, a que tú estés haciendo oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo que era necesario que él ejerciera la oración, que incentivara la oración, que buscara la manera de que la iglesia a la que él había dejado a cargo allí estuviera en oración. Y después dice, en el verso 2, 1 Timoteo 2:2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces el apóstol Pablo le está suplicando y le está diciendo en la carta a Timoteo que era necesario o es necesario que la iglesia esté haciendo oración por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son las personas que están en eminencia? El alto gobierno, ¿sí?, los alcaldes, los gobernadores, los ministros, las personas que están en un alto cargo, ¿sí?, un alto cargo público, ¿sí? Entonces él dice: por los reyes y por los que están en eminencia. Él dice: ¿con qué objetivo? Dice: para que, dice, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, es cierto que lo político tiene que separarse de lo espiritual,
¿verdad? Pero lo espiritual, las personas que son espirituales, las personas que hacen parte de la iglesia del Señor, tienen la obligación, el deber de orar a Dios por esos gobiernos, ¿sí? Pedir a Dios por esos gobiernos, que esa persona que esté dirigiendo como alcalde, como gobernador o como presidente, sea guiado por Dios, que Dios toque el corazón de esas personas que están en altos cargos nacionales. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle allí a Timoteo. Y dice, es necesario, dice, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Con qué objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? En toda piedad y honestidad. Entonces nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tienen que estar orando por esos gobiernos, que esas personas que están allí sean tocadas por Dios y haya inversión, ¿sí? Haya inversión. Algo que uno puede ver a través de esta situación y que yo me pongo a reflexionar es, oye, ¿cómo ahora debido a esta situación el gobierno tiene forma de ayudar? ¿Sí? Los gobiernos, las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno nacional ha buscado la manera de incentivar, ¿sí? Es que si algo genera aprendizaje de todo esto que estamos viviendo es que estamos en una desigualdad, ¿sí? Estamos en una desigualdad. Entonces yo creo que luego que pase todo esto de la pandemia, una vez más tenemos que trabajar. Y cuando digo tenemos, me refiero a esos gobiernos, tienen que trabajar por la igualdad, ¿sí? Por la igualdad, que todos busquemos la manera de estar equitativo en cuanto a las finanzas, ¿sí? En cuanto a la finanza. Entonces, es nuestra obligación de estar orando, que esos gobiernos despierten, ¿sí? Esos gobiernos sean guiados por Dios, sean tocados por Dios. Y es lo que nosotros podemos aprender. Ahora dice, en el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, Jesucristo es el único puente que existe entre los hombres y Dios. Es Jesucristo, ahí lo está diciendo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahí dice, ¿quién? Jesucristo hombre, ¿sí? Jesucristo entonces es el puente que nos lleva a Dios. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona, como su nombre lo dice, que media entre dos, ¿sí? Entonces hay una disputa, un pleito, una pelea entre dos personas. Tiene que venir un tercero que es el mediador para que esos dos se reconcilien, ¿sí? Por eso dice en el libro de Isaías que el pecado hizo que Dios se alejara de los hombres. Tiene que venir Cristo, ¿verdad? Para mediar. Es decir, acá está Dios, acá están los hombres, Jesucristo está en medio. Y ese puente que está en medio te conduce de los hombres a Dios. Por eso Él es el único mediador. Por eso dice aquí el verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay. En la tierra no hay, ¿sí? Otro mediador, ¿sí? Otro mediador. Solamente el único mediador que hay entre los hombres y Dios es Jesucristo. Es el único. Es la única canal, es el único puente que nos conduce a Dios. Y entonces está diciendo, el cual, ¿quién es? Dice aquí el cual, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, se dio en rescate por todos. Y dice ahí el apóstol Pablo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿sí?
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice ahí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en verdad, en fe y en verdad. Entonces el apóstol Pablo, como hemos venido estudiando en estos días, es el administrador de la gracia, es el que Dios o Jesucristo llama para administrar la gracia, ¿sí? Para administrar la gracia a los gentiles, ¿sí? A los gentiles. Entonces nosotros que somos gentiles, a través de la carta del apóstol Pablo, nosotros podemos de alguna manera participar del evangelio y ser de alguna manera instruido, copartícipe, dice en el libro del Efesios, copartícipe de la gracia de nuestro Dios. Entonces, todo esto nos invita a, primero como lo que hemos venido estudiando hoy, a orar. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la oración? Entonces, vamos a ir al libro de Mateos, regresémonos un poco a el libro de Mateo. Entonces, Mateo capítulo 5, ¿sí? No, Mateo capítulo 6. Busca allá en tu Biblia. Mateo 6, verso 5. Habla de Jesús y la oración, ¿sí? Y es algo que usted y yo hemos leído. Pero como estamos en esta noche leyendo la palabra de Dios, volvamos a leerlo, ¿sí? Dice, Mateo capítulo 6, verso 5 dice, Jesús y la oración como título. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Y ahí comienza a explicar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La forma como nosotros debemos orar. Y entonces, ahí comienza él a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el verso 10, en el verso 9 dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús hablando entonces de la oración. Y es importante en el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿sí? Entonces, en tu aposento cerrada la puerta. Y yo una vez, estudiando este versículo, pude mirar, ¿verdad?, que el aposento muchas veces es el altar nuestro, ¿sí? Porque cuando vamos a orar, ¿sí? Cuando vamos a orar, así sea en tu casa, tú puedes ser interrumpido. Y lo que necesita en ese momento es cerrar la puerta, es cerrar todo contacto en ese momento de lo que te interrumpe a ti. Puede ser celulares, puede ser hasta los mismos pensamientos, ¿sí? Hasta los mismos pensamientos, porque orar no es fácil. El que me diga a mí que orar es fácil, casi como que no creo mucho, porque orar tiene muchas interrupciones. Cuando usted decide en su casa orar, entonces que viene el niño a molestar, entonces que le entra la llamada, entonces es cuando le entra el mensaje de WhatsApp, entonces cuando le entra esa llamada importante que usted tenía que recibir. Esas son las interrupciones. Y por eso dice allí algo que yo aprendí más. Tú cuando ores, entra en tu aposento. Y dice, y cerrada la puerta, ¿sí? Cerrada la puerta allí. Entonces cuando vamos a orar, tenemos que, para ir a orar es algo que necesariamente tenemos que romper con todo y verdaderamente aislarnos. No es fácil orar. No es fácil, la verdad, no es fácil orar porque hay muchas interrupciones, hay muchas cosas que trata de poner el enemigo para que nosotros no oremos.
¿sí? No oremos y comienza a ponernos, ya le decía, lo del celular, los mismos pensamientos. Cerrar el aposento de los pensamientos. Cuando usted va a orar, entonces que va a pensar, bueno, pero ¿cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Entonces, la primera puerta que usted tiene que cerrar es la puerta de esos pensamientos, ¿sí? Y entregarle toda esa carga al Señor, ¿sí? Espero que pues me esté haciendo entender en lo que quiero transmitirte a ti, que orar no es fácil. No porque orar sea difícil, porque pues orar es como hablar con Dios, ¿sí? Decirle a Dios lo que tú sientes, lo que tú quieres, ¿sí? Pero yo me estoy refiriendo en este momento que cuando vamos a orar es que vienen esas interrupciones. Y yo una vez aprendía de parte del Señor cuando dice aquí, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta. No necesariamente se refiere a esa puerta física que tenemos en nuestro cuarto y que cerramos con llave, no. Hay que cerrar la puerta de los pensamientos, ¿sí? Hay que cerrar la puerta de ese celular que te interrumpe. Espero que pues puedas entender que orar, ¿sí? Hay muchas distracciones que el enemigo quiere poner en ese momento para que tú no ores, ¿sí? Para que tú no ores. Pero usted allí cuando vaya a orar, cierre la puerta. Así sea por 10, 15 minutos que vaya a orar. Deja el celular quieto por allá, ¿sí? Y deja esos pensamientos, porque entonces cuando llegan esa cantidad de pensamientos, que te llega un pensamiento de cobro, te llega un pensamiento de incertidumbre, te llega un pensamiento de lo uno y lo otro, cierra la puerta de tus pensamientos y comienza a orar a nuestro Dios en paz y en calma. Ojalá pueda transmitir, ¿sí?, en esta noche lo que yo quiero decirte, que es cerrar la puerta. Como dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Porque yo en un tiempo, yo pensaba que era la puerta física del cuarto de mi casa. Pero me he venido dando cuenta que es más que eso, que es más que la puerta física que tenemos en nuestra casa. Ahora, hablando también un poco, ¿verdad?, un poco de la oración, también dice allí mismo en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, dice la oración y la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y llamad. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, dice, esta es la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Mire, siempre que usted busque algo lo va a encontrar. Yo eso es un principio bíblico que lo he practicado desde que aprendí y entendí ese verso. Cuando usted busca algo lo va a encontrar. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Si lo buscamos en el lugar correcto, ¿sí? Si buscamos a la persona correcta, si buscamos a la persona oportuna para que nos dé eso, ¿sí? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Siempre que usted busque algo lo va a encontrar, siempre lo vas a encontrar. Si usted busca empleo, en este momento, yo estaba mirando la página que tiene el gobierno para el empleo, y hay empleo en este momento. Es cierto que muchas personas han perdido el empleo, pero usted se mete a la agencia pública de empleo, ¿sí?, que entre otras cosas están diciendo que actualice la hoja de vida, ¿sí?, y que tú debes actualizar la hoja de vida, y hay más de 1000 empleos en Colombia, ¿sí?, en Bogotá, por ejemplo, hay empleo, ¿sí? Entonces, es cierto, muchas personas han perdido el empleo, pero si tú te metes a la agencia pública de empleo y sabes buscar, ¿sí?, y sabes actualizar tu hoja de vida, hay empleo. Y no solamente en Bogotá, a nivel nacional, ahí vas a encontrar el mapa, ¿sí? Por eso dice allí, buscad y hallaréis, ¿sí? Buscad y hallaréis. Siempre que usted esté buscando algo, lo va a encontrar. Tú lo vas a encontrar.
necesitas tiempo, modo y espacio, pero lo vas a encontrar, ¿sí? Vas a encontrar lo que estás buscando. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es un principio que lo he practicado. Por eso yo cuando necesito algo, yo comienzo a tocar puerta por aquí, tocar puerta por allá, a tocar puerta por acá, porque sé que este principio se tiene que cumplir, ¿sí? Dice aquí, llamad y se os abrirá. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tocamos la puerta que no es, ¿sí? La puerta que no es. Vamos al lugar donde no es. Tocamos la puerta que no corresponde. Y eso es como las llaves, ¿sí? Usted va a abrir una puerta y va a llevar la llave que no es de esa puerta, no la puedes abrir. No la puedes abrir, ¿sí? Tienes que llevar la llave correcta. Así, por eso dice, la oración y la regla de oro, ¿sí? Hay una regla de oro para la humanidad, para el ser humano. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y ahí dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Eso es verdad. Ese principio bíblico es real. Yo lo he practicado en mi vida, ¿sí? Siempre que busco algo, yo estoy seguro que lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque el principio bíblico dice que el que busca, halla. Que, te vuelvo a repetir, que lo estés tocando la puerta que no es. Bueno, ya ese es, sí, ya es por falta de orientación, por falta de capacidad, ¿sí? Por falta de pronto de que no estás en el lugar indicado, pero el principio bíblico lo que dice es que el que busca, halla. No sé qué estás buscando tú, ¿sí? Pero el principio bíblico dice que el que busca, halla. Y yo lo he encontrado así. Y yo, por eso cuando estoy buscando algo, yo estoy seguro que lo voy a encontrar, porque el principio se tiene que cumplir, ¿sí? Ahora, hay otro principio bíblico que yo aplico a mi vida siempre, que está en el libro de Romanos, y te quiero regalar. Romanos 8:28 es un principio bíblico que yo siempre lo pongo en práctica. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan para bien. Lo que pasa es que en el momento de pronto nosotros no tenemos de pronto como esa capacidad para entenderlo. Pero esto que está pasando, esto va a ayudar para bien a la sociedad, al mundo. Como te decía, ¿sí? Al principio de lo que estamos enseñando en esta noche. Esto va a ayudar para bien. Los gobiernos se tienen que dar cuenta que estamos en una desigualdad, ¿sí? Y esto tiene que ayudar para bien. Esto que está pasando tiene que ayudar para bien en tu vida. Tienes que hacer ajustes en tu vida. Y de aquí en adelante tu vida no será igual. Tienes que nuevamente echarle un análisis a lo que estás haciendo y comenzar a ver que luego que pase esto, ¿cómo vas a enfocarte? Porque de seguro si estamos, de lo que podemos estar seguros es que luego que pase toda esta enfermedad, los gobiernos van a cambiar su estrategia en salud. En salud. Todo esto se está dando el gobierno cuenta que la salud no es lo mejor, ¿sí? La otra cosa que va a mejorar en Colombia luego de pasar esto es la tecnología, ¿sí? La tecnología, todo esto tiene que darnos a entender a nosotros que tenemos que mejorar la tecnología. Tiene que haber un computador allí en tu casa de última generación, ¿sí? En tu casa. Tiene que haber más tecnología. Eso sí, tengan la seguridad que luego que pase esto, la tecnología va a mejorar. Otra cosa que va a mejorar después de esto, esas son suposiciones mías. Esto es lo que yo creo, ¿sí? Que va a mejorar la salud, que va a mejorar la tecnología. Y otra cosa que va a mejorar es la educación. La educación, ¿sí? A través de todo esto, tiene que mejorar la educación, ¿sí? En Colombia y el mundo va a mejorar la educación. Y se van a hacer unas inversiones en
unos tipos de educación, de investigación. Y por eso nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, no para esto. Yo tengo la seguridad que a nosotros no nos va a pasar nada, ¿sí? Nosotros no nos va a pasar nada. Es luego que pase todo esto, cómo nos vamos nosotros a enfrentar a esos cambios que van a venir. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios le dé la sabiduría a los gobernantes. Entonces, para concluir, espero que pues haya sido de bendición en esta noche. Quiero decirte, acá nosotros como iglesia tomamos la medida de leer la palabra de Dios, leer libros. Ya leíamos el libro de Efesios, también leíamos el libro de Gálatas y hoy ya estamos en el segundo capítulo del libro de Timoteo. Pronto terminaremos este libro. Quizás nunca los habían leído. Yo he leído constantemente las cartas del apóstol Pablo. Me las he leído muchas veces porque me encantan estas cartas. Y yo espero que tú hayas podido en esta noche, porque tengo allí unos seguidores fieles, ¿sí? A esos seguidores fieles que han estado conectados desde el primer día que iniciamos esta medida, han estado conectados toda la noche a las 7 de la noche, allí conectados, leyendo la palabra de Dios. Y ya este es el tercer libro que vamos en camino. Y yo espero que hayan tomado apunte y hayan podido aprender de la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos aprendido en esta noche es orar. Por eso los invito. Vamos a orar, como lo dice la palabra allí en 2 de Timoteo, por los que están en eminencia, por los gobiernos. Y vamos a orar que Dios bendiga a Colombia. También quiero decirte, estamos haciendo una estrategia de ver si lo que es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo santo de la otra semana, que es todo el peso de la Semana Santa, podemos incrementar, ¿sí?, la oración y pedir por Colombia. Yo tengo la fe que los colombianos estamos haciendo las cosas bien, que los gobiernos locales, departamentales, nacionales están haciendo las cosas bien, que hay unos desobedientes, sí, pero yo confío en que los colombianos vamos a salir bien de esto, ¿sí? Y que es un solo partido y todos vamos a ganar, ¿sí? Entonces, que hay algunos desobedientes, sí, para eso es la ley. Pero nosotros en Colombia tenemos la fe que vamos a salir bien con la ayuda de Dios. No se va a salir de control y por eso te invito a orar en esta noche. Oramos. Padre, buen Dios que estás en el cielo. Señor, te damos gracias. Yo tengo la fe con todos los que están allí, que vamos a salir bien de esto, Señor, que Colombia va a salir bien de esto, que nosotros como colombianos vamos a tener la victoria. Señor, tú vas a ayudar a cada colombiano, a cada médico, a cada enfermera, Dios mío, tú pon tu mano, Dios mío, de gracia. Sabemos que la ciencia está haciendo su trabajo, Padre amado, pero nosotros tenemos confianza en la oración y confiamos, Señor, Dios mío, que las oraciones que están haciendo las denominaciones, los pastores, los evangelistas, los hijos, las hijas de Dios, en cada casa, eso va a dar resultado. Colombia es un país, Señor, donde hay más, Dios mío, del 20% que son cristianos. Esos cristianos están orando en este momento, están activos, las iglesias están activas orando, creyéndole a Dios, creyendo que Dios nos va a bendecir, que Colombia, Dios mío, va a aplanar esa curva. Dios mío, que Colombia es negativo, Dios mío, para el COVID, Padre amado, y que van a haber muchos milagros porque hay muchas personas orando en sus casas, decretando que en sus casas son negativos para el COVID-19. Señor, damos toda gloria a ti y toda honra. Gracias, Dios mío, por haber leído en el segundo día del tercer libro que estamos leyendo, que es Timoteo. Gracias, Dios. Que Dios los bendiga. Los invito para mañana, que estaremos leyendo el tercer capítulo de Primera de Timoteo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones a tu casa.